provincia o bastante por encima de la media nacional. Según el INDEC, la pobreza en La Rioja afecta un 66,4% de la población. Igual ahora vamos a desmenuzar un poco este número. Los últimos datos que se conocían eran de diciembre del 2023, las últimas cifras en La Rioja, que en ese momento hablaban de un 51,6% de los habitantes de la capital, o sea que subió significativamente. Para charlar con nosotros sobre esto está aquí en piso Nicolás Casas, economista, docente de nuestra universidad, que cada tanto lo consultamos virtual y hoy lo tenemos en piso. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenos estás, días Nicolás? para ustedes, para bien toda la cerquita audiencia. del micrófono, Nicolás. Ahí está, Acomódalo, así vos ponete cómodo y así te escuchamos bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, para el equipo y para toda la audiencia. Bueno, profe de la universidad, ¿que seguiste de cerca la marcha ayer, Nicolás? Bueno, por cuestiones laborales no pude asistir a la marcha, pero sí estuve acompañando a los colegas, como dando el apoyo emocional, diríamos así. Bien. Bueno, decíamos, ¿no? Los números para el caso de La Rioja, las estadísticas de pobreza son más altos, ¿no? Impacta también un poco el número. Sí, sin duda. La Rioja es uno de los aglomerados con mayor tasa de pobreza, es decir, mayor porcentaje de personas que no adquieren la canasta básica total o no tienen los medios para poder adquirir esta canasta en forma completa, ¿no? Recordemos que un poco los números, el aglomerado que tiene mayor tasa de pobreza es Resistencia. No hablamos de Chaco, sino de Resistencia a la capital. Posteriormente está Formosa y en tercer lugar está La Rioja. Bien. Entonces es algo que realmente como riojano, puntualmente es algo que nos debe preocupar porque tenemos los índices más altos o uno de los más altos del país. ¿Viene escalando ese índice en la provincia? Prácticamente estamos observando que después de lo que sería la pandemia hay un aumento, diremos una tendencia a un aumento considerable de la pobreza de los últimos años. Cuando uno compara, por ejemplo, los índices de pobreza anualmente, es decir, primer semestre del año 2023 con primer semestre de 2024, La Rioja es el segundo aglomerado con mayor crecimiento de la pobreza por detrás de Formosa. Entonces, claro, es bastante preocupante. Ahora estamos hablando, bueno, si vemos los tres primeros conglomerados son aglomerados. Son no AINEA, ¿no? Esto también... Es completo. Aglomerados son las ciudades principales del país, son los centros urbanos. Claro, no, digo, los tres primeros que figuran son del no AINEA. Exactamente, sería el NEA, Resistencia, Formosa, y del NOA es La Rioja. Estaría bueno, Nicolás, que expliquemos un poco, porque por ahí uno habla del índice de pobreza o de indigencia y quizás no sé si queda tan claro qué significa que el 66,4% de los riojanos sea pobre. Bien, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censo es primero definir cuáles son primeramente los bienes, mejor dicho, los alimentos necesarios para tener una vida saludable y calcula la canasta y la valoriza, y eso sería la canasta básica alimentaria. Entonces, ese canasta tiene un valor en el mercado, naturalmente, y se caracteriza por ciertos productos, y se calcula si una determinada familia, una composición familiar puede adquirir ese producto. Si no puede adquirir esa canasta hipotética, la familia estaría bajo la línea de indigencia. A esta canasta de alimentos se le suman los bienes y servicios que tiene que tener una familia para tener una vida que se puede llamar digna. Estos bienes y servicios son valorados en el mercado, y si la familia o los miembros que componen la familia no pueden adquirir esta canasta de bienes totales, es considerado pobre. Entonces, naturalmente, una de las grandes explicaciones de por qué está aumentando la pobreza viene por una gran... diríamos así, correlación que tiene con el aumento de lo que serían los bienes, por lo menos en el primer semestre del año, ¿no? Que sabemos que durante sería enero, febrero y marzo tuvo un gran impacto producto de la devaluación que hubo a fines del año pasado.
Bueno, a eso se suma también el incremento de la indigencia, ¿no? Que es otro valor. Naturalmente, el tema de la indigencia tiene su el tema pobreza tiene su correlato en la indigencia, porque si la canasta de bienes totales está aumentando, o se considera que seguramente la canasta de alimento también está aumentando. Entonces, el indigente o aquellas personas que son consideradas indigentes son aquellos que no pueden adquirir la canasta básico alimentaria, es decir, no les alcanza para poder cubrir las necesidades naturalmente de alimentarse saludablemente, ¿no? Y poder tener una vida saludable. Sí. Sí, que según lo que veía aquí en los números, bueno, en cuanto a la indigencia es más o menos los mismos valores que otras provincias, pero sí la pobreza se dispara en La Rioja, ¿no? Sí. Ahora tiene que ver, lógicamente, no poder hacer una canasta básica total, o la canasta básica, digo, tiene que ver con requisitos. A ver, vamos a general. Cuando la familia puede adquirir o no la canasta, las personas que están bajo la línea de pobreza, se tiene en cuenta el ingreso del principal contribuyente, la persona que aporta a la familia. Es decir, por ahí se confunde que llega la canasta, puede ser, pero para poder medir la pobreza, se tiene en cuenta el punto. Cuando el ingreso por debajo total de la familia está por debajo de esta canasta, aquí es pobre. Naturalmente, a medida que los productos aumentaron por el año por encima de los aumentos salariales, y bueno, es esperable de que aumente el nivel de pobreza o la tasa de personas que están bajo la línea de pobreza. Claro, lo estamos hablando básica total. La pobreza. Digo, todo. Y aquí estamos hablando de moda 30 aproximadamente en la publicada. Pero hay que aclarar un par. Esto es una canasta hipotética para familia tipo. Si cada familia tiene una canasta distinta, lo que se hace o lo que hace el INDEC para calcular la canasta hipotética para cada familia es medir la composición familiar. Entonces lo que va a hacer el INDEC es una canasta para lo que se llama un adulto equivalente. Es decir, un adulto equivalente es un varón, disculpen, pero está así, valor de cierto momento, no me acuerdo, pero sería cerca de los 20, 30 años aproximadamente, y cuánto calorías consume ese varón. Luego se analiza la composición de la familia, si tiene niños, de qué edad tiene los niños, qué tiene cierto consumo. A partir de eso, estima cuánto sería el monto que esa familia hipotética debería tener o le debe ingresar para no ser considerada pobre. Por ejemplo, Pública Libre es una familia hipotética, significa que es representativa de la familia que yo tengo. Si cada familia tiene una canasta distinta. Salud, vestimenta, están incluidas, no alquiler, por ejemplo. Bien. Sí, eso es un intensa parte. Pero qué tema que no se incluye el alquiler también, claro, ¿no? Porque ¿cuánta gente alquila, por ejemplo, acá en la provincia? Son un 30% de personas de la población. Sí. Es un debate. Y por lo menos que hay que tener en cuenta cuando probablemente hago de lo que sería la pobreza en La Rioja, que La Rioja, que es lo que se está en el interior. Mide solamente la Rioja capital. Cuando hicimos el cambio el año pasado, porque solamente una vez al año, en el trimestre del año, se puede hacer y separar La Rioja capital con el interior, hemos estado observando que anteriormente, por lo menos los años anteriores, 23 para atrás, hasta el 2018, aproximadamente el interior tiene una diferencia de 5 puntos con respecto a capital. Más arriba, sí, naturalmente. Claro. Sí. En las otras ciudades, los departamentos, o todo lo que se considera aglomerado, perdón, hay... sí, por lo menos si uno observa el dato histórico,
tendría un valor, o tiene un valor, mejor dicho, en promedio de un 5%, un poquito menos, pero Eh, un- a mí me sorprende del último dato de pobreza, digo, un ítem tiene que ver con que no es menor, ¿no? El y también de los jubilados, ¿no? Se duplicó los jubilados de más de 65 años en de pobreza. En general, digo, la estadística nacional. naturalmente tienen que ver con las actualizaciones de los saberes regulatorios, y por lo general el tema de la pobreza menores es mayor, porque hay una característica que se puede dar, que a las familias con ingresos Ujú. entonces menos tienen menos, probabilidad de ser afectados estos aumentos, o por lo menos los aumentos en proporción quizás no esos. Ahora, cuando hablamos de familias que son menores, el de ser más bajo, es decir, cuando lo van organizando, ordenando de los que más tienen, los que más tienen, ¿no? Cuando se da de las familias que menos ingresos tienen, están caracterizados por tener más hijos. Entonces, probable explicación de por qué afecta más a los menores de 10 años o 14 como la categorización, ¿no? Sí. El salario del grupo familiar debe ser de estas características, se entiende un salario No, estable, ingreso, el ingreso. el ingreso. La charla, Sí, la se se tiene tiene en cuenta eso, tanto licencias, es una beca. Por ejemplo, muy puntual, se va a tener, si supongamos una familia compuesta por 3 integrantes, mamá, papá y un hijo que recibe una beca. ¿No? Se va a tener en cuenta el ingreso de la madre, si es que trabaja, o si sea una changa, como lo decís, el ingreso del padre, más la beca podría tener el hijo, que tiene algún tipo de beca, ¿no? Entonces, eso familia. Y la asignación universal por También, hijo también se considera. todo. Es decir, juntando todo eso no llegas a cubrir la canasta básica. Total. Sí, por eso sería aquella familia cuando todos los ingresos que tienen los miembros de la familia no llegan a alcanzar la canasta básica total. Y pensaba el otro día, lo charlaba acá con los chicos, veía ahí una estadística que hablaba de que en La Rioja solamente el 7%, hay un 7% de empleo registrado privado, ¿no? Aquí en la provincia, que me pareció muy bajo. Y pensaba en relación a la mayor cantidad que cobra de gente en La Rioja, en la ciudad capital, vamos a decir, que es la que se toma, que cobra un sueldo del Estado, que sabemos que es bastante más bajo que en el resto del país, ¿no? A ver, vamos a tratar de dividir un poquito las aguas. Según cifras oficiales, estamos hablando del año pasado, todavía no tengo por lo menos actualmente no las conozco, de lo que sería el empleo registrado, únicamente el 30%, un poquito más, un poquito menos, son empleo privado, ¿sí? Aproximadamente. Bien. A veces un poquito más, depende de la época del año, ¿no? Y el resto sería un 70% del empleo registrado, son empleados que dependen ya sea del Estado público nacional, provincial o municipal. Bien. Bien. Bueno, esta es una característica a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno observa por lo menos lo que es el empleo privado, a partir de lo que sería el segundo trimestre del año, ¿sí? Quizás un poquito más cercano a mayo y a junio, ve una variación salarial por encima de la inflación. Estamos hablando de empleo privado registrado, ¿no? En empleo público nacional quizás también hay una recomposición, pero se ve cierto atraso en el empleo público provincial y municipal. Entonces ahí podría también haber una explicación. haber una probable explicación a por qué estos aumentos considerables de la tasa de pobreza. Bien. Bueno, creo que vuelvo a lo significativo que, digo, el atraso salarial muchas veces que se da en la provincia, en estos porcentajes que vos decís, marcan, me da la sensación esta realidad de no poder llegar a cubrir la canasta básica. Sí. La canasta básica total. Exactamente. Estamos observando, en este momento no te voy a dar cifra, pero no me acuerdo bien el valor, pero estaría cerca
alrededor del 60%, un poquito más, un poquito menos, del primer trimestre cuando calculamos la pobreza, no del semestre, que esto lo calcula el INDEC, sino en este caso nosotros calculamos por trimestre, hemos observado que hay un aumento de empleados, es decir, de ocupados pobres. Ajá. Es decir, personas que tienen trabajo y son pobres. Entonces uno esperaría que en su totalidad el desempleado o gran parte de los desempleados sean pobres, pero se observa naturalmente que hay un crecimiento de que a pesar de tener trabajo, Sí. estás bajo la línea de pobreza. Bien. También pienso, bueno, ahí nos apuntaba un poco Pauli, el aumento que se da, digamos, no termina siendo significativo para que vos digas, bueno, realmente logro cubrir esa canasta total. Naturalmente, a ver, hagan de cuenta que es una carrera. Una carrera, por un lado compite el sueldo y por otro lado compite los precios. Los precios. Entonces, cuando hagan de cuenta que estamos par a par el sueldo con la canasta básica total en una época determinada del año, cualquiera sea, Sí. y de repente hay variaciones de precios mayores que las variaciones salariales y la carrera me está ganando los precios. Entonces, Claro. antes que una canasta hipotética que la familia podría haber adquirido, quizás no la está adquiriendo porque justamente las variaciones de precios son mayores que las actualizaciones salariales. Bien. Claro. Profe, Pauli, Quería hacer una pregunta aquí, Sí. Paulina. ¿Qué tal? Un poco esos índices, ese aumento, por ejemplo, que usted está marcando, de que en el sector privado, por ejemplo, aumentó un poco. Concretamente, ¿en qué, si podemos hablar de cifras más allá del aumento? Porque pareciera que es tan mínimo, tan ínfimo, que se me ocurre pensar, así de una manera más irónica si se quiere, que la gente puede de pronto comprar, no sé, le aumentaron el salario, entonces compra ahora 3 paquetes de fideo en lugar de 1. Da la sensación que es tan ínfimo que realmente no hay una injerencia relevante en los hogares, ¿no? Es ese mínimo aumento, porque a la vez hay nomás el índice de inflación vuelve a subir. Entonces parece como que fuera una cifra dibujada prácticamente. No, por lo menos dibujada no. Hay que reconocer que más allá de los cambios de gobierno, en las estadísticas del INDEC hoy por hoy no tienen discusión. Quizás en otras épocas uno podría dudar de lo que serían los índices y sus mediciones. Por lo menos en los últimos años, a partir del gobierno de Macri, Fernández y actualmente con el gobierno del actual presidente, por lo menos no hay una discusión en cuanto Se subsanó, digamos. Exactamente, ya sea ni por un bando ni por el otro, no se discute. Es más, el actual responsable del INDEC es de la gestión anterior, entonces creo que por ahí no habría No, problema. profe, perdón, pero no hablo de dibujo porque se esté mintiendo, sino que digo, realmente cuál es la influencia de ese aumento, porque pareciera que no incide, que no mueve nada. Ahí Esa es voy, la pregunta. justamente. Lo que pasa es que a veces, vamos con el sector privado. Si no me equivoco, a partir de mayo más o menos, el sector privado empieza a tener cierta recomposición salarial que le permite variar o incrementar su salario por encima de la inflación, es decir, por encima del 4% aproximadamente. No me acuerdo bien si fue 4, sí, creo que era a ver si 5, no me acuerdo bien, para esa época. Entonces, cada vez que el aumento del sueldo sea por encima de los cambios, de las variaciones de la inflación, hay una recomposición del poder adquisitivo. Ahí estamos claros. ¿Qué puede pasar ahí? Que es un promedio. Entonces, a veces hay actividades del sector privado que quizás incrementaron menos que la inflación y otros quizás más, Sí. porque justamente se está tomando un promedio. Es como que en la nota, me acuerdo en la universidad, a veces tenía un 7 y después tenía un 9 y salía de 8, y bueno, a veces está por El encima. promedio. Exactamente, Claro. como es un promedio ponderado, hay ciertos sectores que están por debajo del promedio y otros por encima, pero a nivel general lo que sería el promedio del sector privado, por lo menos a partir de mayo y junio puntualmente, se ve una recomposición mejor que o por encima de la inflación. Ojo, hay que aclarar, en ese mes, pero no significa que hayas recuperado todo lo perdido anteriormente. Claro, lógico. ¿Se Sí, entiende? sí. Entonces, retroactivo no está. Exactamente. Por lo tanto, quizás todavía la carrera, sin duda, la ganaste en este tiempo, pero si Ya estás en analizás desventaja. todo el partido, quizás Claro. ahí cuando uno dice, sí, pucha, no es lo mismo de lo que tuve hace X determinada cantidad de tiempo, ¿no? Bien.
Bueno, estamos charlando con Nicolás Casa, que es economista, docente de la UNI, analizando un poco los datos que dejó el INDEC de pobreza, especialmente para La Rioja. Lo último, por lo menos te consulto, Nicolás, decía el dato anterior que se conocía para La Rioja, que era el del semestre anterior, digamos, hasta diciembre del 2023, hablaba de un 51% y ahora estamos en un 66,4%. ¿Ese porcentual que subió es mayor que los semestres anteriores? Generalmente nosotros, por lo menos cuando uno analiza, y esto, cuando uno analiza los cambios de un periodo a otro, trata de tener ciertos cuidados, porque en algunos casos, no tanto en Argentina, pero sí pasa en La Rioja, tienes lo que se llama cierta estacionalidad. Entonces, por lo general, no siempre, los primeros semestres del año suelen ser más bajos, por lo general en La Rioja, que el segundo semestre, exactamente, ¿entienden? Entonces, una posible explicación tiene que ver por la estacionalidad también del empleo privado. Si uno analiza el empleo privado, por lo menos en La Rioja, ve cierta estacionalidad que podría explicar esta razón. No pasa a nivel nacional, sino acá a nivel provincial. Voy a dar un ejemplo medio simple, pero bastante claro. Imaginen que medimos la pobreza en Carlos Paz. Sí. Pongamos, ¿no? Sí. Entonces es esperable que en los primeros meses del año sea menor porque justamente hay más trabajo. Por lo turístico, exactamente. Entonces hay cierta estacionalidad. Entonces generalmente cuando queremos comparar por lo menos La Rioja, el aglomerado capital, se tiene que comparar año a año, es decir, la variación de un semestre de un año con el mismo semestre del año posterior para realmente que hay un gran crecimiento y es, como había explicado al principio, el segundo aglomerado con mayor crecimiento después de Formosa. Claro, bien. Bueno, habría que ver qué pasa en diciembre de 2024, ¿no? El segundo semestre también. Sí, la verdad, espero que la historia no se repita, porque por lo general el segundo semestre es más alto que el primero. Por lo general, por lo menos en los últimos años, sacando, creo que 2020 o 2021 no se dio, pero... Si le tuvieses que decir al gobierno, apunte una recomposición salarial de manera urgente, sería Y seguramente. Nosotros, por lo menos, no lo sería lo mismo para el nivel nacional que para el nivel provincial, porque bueno, son variables distintas, pero por lo menos a nivel provincial sabemos que prácticamente el 70% de los trabajadores registrados dependen del Estado. Claro. Entonces, es distinto. Exactamente. Razón por la cual el principal empleador es el que debe garantizar por lo menos la estabilidad del poder adquisitivo, o por lo menos mantener a los valores que estaban del año pasado. Me refiero al poder adquisitivo. El poder adquisitivo, en definitiva. Sí. Bueno, esperemos que te convoquemos la próxima para dar alguna buena noticia. Bueno, esperemos. No sabemos, bueno, igual hay buenas noticias, bueno, que se pueden dar, hay algunos indicios, bueno, todavía no se confirma, pero bueno, hay pequeñas mejoras que se están observando, por lo menos acá en Capital, de algunos indicadores. Por ejemplo, tiremos el título y después lo dejamos. Bueno, vamos a ver si por lo menos se observó que sin duda, a pesar de estos problemas en el tema de pobreza, cuando hace la comparación año a año, lo que sería el consumo o venta de supermercado, hay una pérdida con respecto al año anterior, pero cuando se trabaja con lo que llamamos nosotros con los economistas con un periodo desestacionalizado, es decir, ya limpiando la estacionalidad, ven una cierta mejora en las ventas mes a mes. Entonces, no tenemos los mismos niveles del año pasado, pero estamos mejorando con respecto a los meses el mes anterior. Bien. Pero bueno, eso todavía hay que ver si la tendencia se mantiene. Se sostiene, claro. Bueno, Nicolás Casa, economista, docente de nuestra universidad, ayudándonos a entender un poco y desmenuzando los datos de pobreza aquí en La Rioja. Gracias, Nicolás. Por favor, a ustedes, muchas gracias a ustedes, al equipo y a toda la audiencia. Gracias. El pasado